Un saludo muy cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren todos bien y gozando de las ricas bendiciones del Señor. Quisiéramos introducirnos hoy con una palabra de oración. Oren conmigo, por favor. Amado Dios nuestro Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Al exponer tu palabra hoy, rogamos que tu Santo Espíritu pueda ungirnos de tal forma que esta palabra traiga sanidad, traiga frutos de verdadero arrepentimiento, traiga paz, traiga esperanza, traiga sanidad a tu pueblo. Señor, pero sobre todo queremos que esta palabra nos haga conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo y podemos reflexionar de nuestra vida y poder acercarnos a Jesús antes que sea muy tarde. Tus manos nos encomendamos en esta tarde. Te lo pedimos y te lo agradecemos en ese nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema para hoy, en la tormenta 2. Queremos introducirnos con un texto de nuestra historia en el libro de Hechos, el capítulo 27 y los versos 14 y 15. Escuchen, dice la palabra así. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mi pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo podemos superar las tormentas de la vida? Hay un tiempo en la vida cuando debemos salir y un tiempo para quedarnos. Estos hombres salieron cuando debían haberse quedado. Y muchas personas están en grandes tormentas por la misma razón. Cometieron el error de salir. Esto también es cierto de muchos esponsales. Salen cuando deben haberse quedado. De muchos estudiantes dejaron el colegio cuando debían haberse quedado, o de muchos trabajadores debían haberse quedado cuando salieron. Pero también esto es cierto de muchos que dejan la iglesia. Todo aquel que sale del barco, mis queridos, está perdido. No hay esperanza alguna para ellos. Pero ¿por qué la gente comete el error de dejar la iglesia? Es porque a menudo la gente no escucha. Y eso fue exactamente lo que pasó en el barco. En los versículos 9 y 10, Pablo les advirtió que el tiempo para viajar era peligroso y que terminaría en un desastre y gran pérdida, no solamente para el barco, sino también para sus vidas. Dice el texto, escuchen, versículos 9 y 10, como habíamos perdido mucho tiempo, y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, veo que la navegación va a ser con perjuicios y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. En el versículo 11, Julio el centurión escuchó a la gente equivocada, pero el centurión daba más crédito, dice el verso 11, al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Escuchen, mis queridos hermanos y amigos, debemos tener mucho cuidado a quien escuchamos. Los expertos también pueden equivocarse. La tendencia natural humana es escuchar la ciencia, escuchar los expertos o escuchar tal vez los médicos antes que escuchar a Dios. Debemos tener mucho cuidado entonces a quien escuchamos. Los expertos pueden equivocarse. En el versículo 12 vemos también que la mayoría pueden equivocarse. Noten lo que dice, escuchen. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí para intentar llegar a Fenice, puerto de Creta. Tenemos que cuidar, mis queridos hermanos y amigos, a quienes escuchamos. Dice el versículo 13,
Y como comenzó a soplar una brisa suave del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levantaron anclas y fueron costeando la isla de Creta. Las apariencias, mis queridos hermanos, pueden ser muy engañosas. A veces el diablo trata de hacer que el zacate parezca más verde al otro lado del monte o al otro lado del cerco. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. El pequeño puerto en el versículo 2 estaba seguro, más que seguro para el barco, pero no parecía ser lo suficiente bueno para la mayoría de los marineros, el capitán y el dueño, y incluso el centurión Julio. El versículo 13 dice que el tiempo era mejor de lo que actualmente era. Esos hombres no podían ver lo que estaba alrededor de la esquina, así que viajaron fuera del puerto, directamente al peligro, a una tormenta que bien hubieran podido evitar. El Titanic hizo exactamente lo mismo en su primer viaje en abril de 1912. Era el caso de una gran tragedia que bien se hubiera podido evitar. El barco estaba diseñado para llevar 60 botes salvavidas, pero estaban tan seguros que el Titanic no podía hundirse que bajaron los botes de salvavidas a 40, después a 32 y finalmente lo bajaron a 20 botes salvavidas. Comenzaron también a viajar a toda máquina de frente en un área conocida de muchos témpanos y de hielo. El barco California trató de avisarles, pero el Titanic incluso había pagado su mensaje de advertencia de comunicación desde Terranova. Lo más trágico de esta historia es que después que el Titanic pegó el témpano de hielo, muchos botes salvavidas iban apartándose solamente medio llenos. Pero escuchen bien, el error más grave o fatal todavía era su actitud arrogante. Ni Dios mismo puede hundir este barco. De las 2,200 personas a bordo, solamente 700 sobrevivieron. 1,500 personas murieron. Pero toda esa muerte y destrucción se hubiera podido evitar. Por lo tanto, mis queridos, hay que evitar la tormenta a cualquier costo y tratar de controlarlo. Pero déjenme decirles algo. Hay algunas tormentas que no se pueden evitar, ni tampoco controlar, no importa lo que hacemos o lo que hace uno. A veces nos encontramos en problemas inevitables por los errores que cometen otros. Eso fue exactamente lo que pasó aquí con el apóstol Pablo. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña cómo controlar las tormentas de la vida. Escuchen, mis queridos, la palabra de Dios nos da 3 pasos para controlar las tormentas. Primero, evalúe o analiza la situación. Necesitamos explorar opciones, averigüe qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una tormenta. Eso fue lo que hicieron en el versículo 15 el apóstol Pablo y los que navegaban con él. Dice el verso 15, la nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Evalúe la tormenta. Puede ser que no sea tan mal como piensas. ¿Te has preocupado, por ejemplo, alguna vez de algo que no necesitaba preocuparte tanto? Claro que sí. Todos alguna vez hemos estado allí y las cosas puede ser que no están tan mal como pensamos que están. Es por eso que necesitamos evaluar las tormentas. ¿Cómo podemos hacer entonces en una tormenta número 2? Necesitamos necesitamos sortear las prioridades. Necesitamos tomar acción
para hacer todo lo bueno que posiblemente podemos hacer en una tormenta. Pero primero tenemos que sortear las prioridades que tenemos. Y vemos que Pablo y los que viajaban con él hicieron precisamente eso en los versículos 16 al 19. Escuchen, después de pasar sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave y por temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ahora escuchen esto, mis queridos. Notemos que en la tormenta las cosas que parecían importantes repentinamente perdieron su valor. Eso hace más fácil para que sorteemos las prioridades. El pastor Powell dio este poderoso testimonio de su prima Bev Huggins. Bev tenía cáncer por más de 6 meses y estaba confinada a la cama. Sin embargo, ella hizo el esfuerzo de atender un concierto muy anticipado. Dice el pastor, me senté junto a ella y le pregunté, dígame, Bev, ¿qué has aprendido de su experiencia con cáncer? Ella me dijo, he aprendido que es fácil decirle adiós a las cosas materiales de esta vida. Pero estoy teniendo dificultad de decirle adiós a la gente que amo y que están más cerca de mí. Pero estoy muy agradecida, dice Bev, que hay una relación. Mi relación con Dios en la eternidad, que nunca tendré que decirle adiós. Bev Huggins tenía sus prioridades sorteadas correctamente, mis queridos. Y eso es lo que hay que hacer cuando estamos en una tormenta. Solamente así podemos tomar la acción correcta, sorteando correctamente nuestras prioridades. ¿Qué es lo que podemos hacer en una tormenta número 3? Aprenda a escuchar consejo y guía espiritual. Quizás hemos sido obstinados para escuchar en el pasado, pero no permitas, mis queridos, que eso te detenga para escuchar a Dios ahora. Escuchen bien, eso fue lo que Pablo dijo a los marineros en los versículos 20 y 22. De Hechos, el capítulo 27, escuchen. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como había ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora, el centurión Julio comienza a escuchar consejo y sabiduría divina, gloria a Dios. Y por haberlo hecho, todos los 276 hombres se salvaron. Mis queridos hermanos y amigos, si estás en una tormenta en este momento, escuche la dirección espiritual, escuche consejo de Dios. Nos conviene. Mis hermanos y amigos oyentes, ¿estás en una tormenta en este momento en tu vida? Sin vela, sin timonel, flotando en la tormenta de la vida sin esperanza y sin dirección, arrastrados por el viento, azotados terriblemente por el mar. El Titanic se hundió en su primer viaje y grande fue su destrucción, una pérdida de 1,500 almas. El único barco insumergible es el barco en que viaja nuestro Señor Jesucristo. Él es el que reprende el viento y dice al mar, calla, enmudece. Y luego hay calma.
y paz. Los únicos corazones que pueden aguantar la tormenta y no hundirse son los corazones con Cristo adentro. Jesús dijo, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos. El Señor te invita hoy, mis queridos hermanos y amigos, y te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor te ayude en este momento, mis queridos, a aceptar la invitación de Jesús, abrir su corazón a su invitación y que podamos hacerle frente a las tormentas de la vida con Cristo en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Dios nuestro Padre, que tu palabra ahora puede ser el medio de ayudarnos a encontrarte a ti. Te ruego que tú puedas subir a la embarcación de nuestra vida y ayudarnos que frente a las tormentas de la vida podamos estar seguros y confiados, recibir el consejo y la guía espiritual de lo alto para poder hacerle frente a la vida. Te encomendamos a ti nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.